Bienvenido. En este quinto video vamos a conversar sobre cómo podemos utilizar pandas para conectarnos a un motor de base de datos SQL. Recuerda, nosotros como analista de datos tenemos que estar preparados para conectarnos a diversos orígenes de datos. Entre ellos podemos destacar a SQL. Empecemos. En el video anterior habíamos conversado sobre la importancia de pandas en cuanto a métodos para conectarnos a diversos orígenes de datos. En esta oportunidad vamos a centrarnos en el método readSQL, que es el método que Pandas nos provee para conectarnos a un motor de base de datos SQL. Antes de arrancar, es importante que tengas presente que para poder conectarnos a un motor de base de datos vamos a necesitar trabajar con una interfaz ODBC. Esta interfaz permite que nuestra computadora se conecte a un motor de base de datos y pueda trabajar con esta. Lo que vamos a ver en concreto en este video es cómo podemos utilizar pandas para conectarnos a un motor de base de datos relacional como SQL Server, Postgres, Oracle, MariaDB, entre otros, capturar la información, es decir, leer los datos y pasar esos datos a un data frame para utilizar pandas en el análisis de datos. En concreto, en este video vamos a trabajar con SQL Server. Arranquemos. Muy bien, estando acá en el notebook vamos a ver qué es lo que estamos haciendo. Importamos la librería pandas con el alias pd e importamos la librería SQL Alchemy con el alias SQL. Esta librería SQL Alchemy es una librería que nos brinda diferentes métodos para trabajar con bases de datos relacionales. Te invito a que puedas buscar en la documentación oficial de la librería todos los métodos que esta librería nos ofrece. Importamos las librerías. A modo de ejemplo, por si te sirve de algo, te muestro la versión que estoy utilizando tanto de Pandas como de SQL Alchemy, donde en la versión de Pandas uso la versión 1.3.4 y en la versión de SQL Alchemy uso la versión 1.4.22. ¿Qué hacemos a continuación? Voy a definir ciertas variables. Voy a definir por un lado la variable server, que va a tener el nombre del servidor al cual me quiero conectar, database, que va a tener el nombre de la base de datos a la cual me quiero conectar, y connection string va a tener el string de conexión que necesita SQL Alchemy para poder conectarme a la base de datos. El string de conexión es un string que está en este caso preparado para conectarme a un motor de base de datos SQL Server. Si tú quieres conectarte a un motor de base de datos Postgres, un motor de base de datos Oracle, te invito a que veas en la documentación oficial cuál es el string que tienes que generar para conectarte a esos motores de bases de datos. Entonces, lo que estamos haciendo acá especificándole, voy a conectar a Microsoft SQL Server, voy a utilizar el PyODBC, necesita que le especifique cuál es el nombre del servidor, cuál es el nombre de la base de datos. En el parámetro TrustConnection, lo que estoy haciendo es diciéndole a SQL Alchemy que voy a utilizar el logueo de Windows para conectarme a motor de base de datos. Si tú tienes una conexión donde tienes una contraseña diferente a la de tu usuario de Windows, deberías buscar también el string de conexión que te permite pasar el password y el usuario de conexión. Entonces ejecutamos esto, definimos las variables que necesitamos y acá empieza la magia. Voy a llamar a SQL Alchemy y voy a llamar a su método createEngine, que básicamente lo que hace es me crea un motor de conexión. Ejecutamos, vemos que no está dando error. ¿Qué está haciendo SQL Alchemy? Está generando el motor de conexión con este string que le pasamos aquí arriba. Fíjense que está llamando la variable connection_string. Con esto cargado, lo que voy a hacer es intentar conectar a la base de datos. Entonces, como voy a intentar conectar a la base de datos, voy a trabajar con un try_except para que en caso que tenga algún error, me diga que hubo un error y pueda verificar cuál es el error que tuve. Entonces voy a intentar crear la conexión en la variable connection, llamando a engine y diciéndole que me conecte al motor. En caso que esto pueda se ejecute correctamente, me va a imprimir el mensaje de conexión exitosa. Caso contrario, me va a dar este mensaje de aquí abajo. Ejecutamos, vemos que me dice conexión exitosa, quiere decir que ya logré conectarme a la base de datos, ya tengo la puerta abierta para conectarme a la base de datos básicamente. Lo siguiente que voy a hacer es definir el query. Aquí en la variable query voy a definir cuál es esa sintaxis SQL de lo que yo quiero recuperar de la base de datos. En este caso, yo tengo en la tabla que se llama orders y voy a decirle tráeme todos los datos de la tabla órdenes y cargarlo en un data frame. Entonces defino el query que quiero ejecutar y ahora para poder extraer la información de la base de datos es tan sencillo como llamar a pandas a la función readSQL
Y la función de root SQL necesita que le pasemos, en primer lugar, el query, es decir, qué queremos ejecutar en la base de datos, y la conexión a dicha base de datos. Entonces le vamos a pasar la variable query y le vamos a pasar la variable connection. Ejecutamos, vemos que no da ningún error y nos trae los primeros 5 registros porque estamos haciendo uso del método head para verificar que tenemos en nuestro data frame. Yo puedo realizar consultas más complejas en el query. En el query, en este parámetro de aquí, yo puedo especificar la sintaxis que yo necesite realizar. Entonces, supongamos que queremos hacer una extracción de la base de datos de una unión de dos tablas. Entonces, voy a crear mi nueva variable query, le digo, seleccioname de la tabla O, que se llama básicamente orders, le estoy dando el alias de O, le estoy diciendo tráeme la fecha y tráeme la hora. Y de la tabla D, que es order details, quiero que me traigas todo lo que tengas. Entonces hago select o.date, o.time, d.asterisco, todo lo que trae, todo lo que tengas. ¿De dónde? De orders, que tiene el alias O. Hazme un inner join, es decir, conectame por el método inner join a order details con el alias D, donde el order ID de la tabla O es igual al order ID de la tabla D. Ejecutamos este query. Como esto es una variable, no nos va a dar ningún error porque estamos asignando básicamente un string a una variable. Realmente la validación viene aquí. Voy a volver a llamar a ReadSQL, le voy a pasar este nuevo query y la conexión que tengo. Ejecutamos y vemos que en este caso me está trayendo más información que la primera vez. ¿Qué está trayendo? Date, time, que le dijimos que traiga de la tabla de orders y me trae todo lo que tiene la tabla order details. Entonces estoy haciendo consultas más complejas. Mi recomendación, si necesitas traer datos de varias uniones de tablas de una base de datos, lo que podrías hacer inclusive es, dentro del gestor de base de datos, construir una vista donde ya hagas ese query pesado y en Jupyter haces el select directamente a esa vista que ya tiene las tablas unidas por debajo. Entonces va a ser mucho más liviano tu consulta. Vamos a verificar lo siguiente. Voy a ver cuántos registros tengo en este data frame. Para eso llamo al atributo shape. Y me dice que tengo 48.620 registros con 6 columnas. Vamos a hacer un poco de agrupación. Este tema de la agrupación vamos a ver en próximos videos, pero te quiero mostrar algo interesante. Voy a básicamente agrupar la información a través de la pizza ID y le voy a pedir que me sume la cantidad de pizzas que se pidió por cada tipo de pizza. Y le voy a decir que me lo ordene de manera descendente. Entonces ejecutamos, vemos que no da ningún error, voy a mostrar que tiene resumen y lo que resumen tiene ahora es básicamente un conteo de cuántas pizzas se pidió por cada pizza ID. ¿Para qué hago esto? Cuando nosotros trabajamos con pandas, lo que vamos a hacer es siempre la transformación de los datos. Acuérdate del proceso de ETL. Vamos a querer transformar la información, analizar, buscar patrones para sacar insights. ¿Y qué puede pasar cuando trabajamos con base de datos? Se puede dar el caso que la base de datos tenga muchos registros. Estoy hablando de más de 5 millones de registros en adelante. Cuando trabajamos con un volumen de datos bastante grande, un problema que podemos tener es que cuando querramos leer los datos utilizando el método ReadSQL, nos quedemos sin memoria en la computadora donde estemos trabajando. Para evitar caer en ese tipo de problemas, nosotros podemos utilizar un parámetro que nos ofrece el método ReadSQL para manejar la cantidad de registros que queremos recuperar de la base de datos. Entonces, veamos cómo podemos hacer eso. Fíjense, voy a volver a leer con la función ReadSQL el mismo query que teníamos arriba, le paso la conexión y estoy llamando a un parámetro que se llama chunk size y le estoy pasando en este caso un valor de 10.000. Lo que chunk size va a hacer es va a particionar los datos de la base de datos en porciones de 10.000 hasta leer el total de los datos de la base de datos. ¿Qué hace esto? Fíjense, voy a ejecutar, no me da ningún error. Y si quiero ver la cabecera del data frame, fíjense qué pasa. Me da un error
de que el tipo de dato generator, que sería básicamente un iterable, no tiene el atributo head. Lo que está pasando es, cuando nosotros estamos trabajando con el parámetro chunk size, lo que está devolviendo pandas al data frame es un iterable. Entonces yo voy a poder iterar, ¿sí?, en un ciclo for cada uno de los 10.000 registros que fui trayendo en este caso, en este ejemplo. Si yo verifico que tengo dentro de DF, me dice que tengo un generator, un objeto de base de datos que es un iterador, ¿sí? Un iterable, digo bien. Entonces yo puedo iterar este data frame y tratar de recuperar esas porciones de datos de a 10.000. ¿Cómo hacemos eso? Y tan sencillo como utilizar un ciclo for, creo una variable en este caso que se llama chunk y le digo, vas a iterar dentro de chunk ¿en qué? En df. Vamos a ver qué es lo que tenemos dentro. Fíjense, si yo estoy haciendo una iteración de mi data frame y voy a imprimir la cantidad de registros que tengo en cada una de esas porciones, fíjense, tengo 10.000 registros en la primera porción, 10.000 en la segunda, 10.000 en la tercera, 10.000 en la cuarta y 8.620 en la quinta. Si sumo todas las porciones, tengo 48.620 registros, que es lo que tenía también aquí adentro. Entonces realmente estoy logrando traer los datos de manera particionada para ir trabajando. Esto de nuevo nos ayuda a nosotros a poder trabajar con grandes volúmenes de datos e ir haciendo las transformaciones o las agregaciones que vayamos necesitando por partes y después consolidamos todo en una estructura final. Algo importante a tener en cuenta es que cuando trabajamos con el parámetro chunk size y hacemos el recorrido de nuestra variable, en este caso df, ya queda vacío después el data frame y necesitamos volver a cargarlo para volver a iterar. Por eso acá vuelvo a leer con TSQL el query, paso mi conexión y de nuevo le digo que particione los datos en porciones de 10.000. Ejecuto, no me da error. Y lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a crear una variable que se llama salida, que va a ser básicamente un data frame vacío. ¿Para qué voy a hacer esto? Este data frame vacío lo que yo voy a hacer es ir cargándolo con los datos que vaya leyendo por cada uno de las iteraciones del ciclo for. Entonces, dentro del for, voy a volver a crear mi variable chunk, voy a recorrer esa variable data frame, esas porciones de 10.000 que tengo en cada una de las iteraciones, y voy a ir agrupando la información. Creo una variable de datos que básicamente está seleccionando de esa primera porción del data frame la variable o la columna piece id y la columna quantity. ¿Para qué tomo estas dos variables? Y tomo estas dos variables para poder agrupar después la información por pisa. Entonces creo mi variable agrupación y le digo datos, quiero agrupar la información por piece id, quiero que me sumes los valores que tenés y resetame el index. Una vez que tengo esto, lo que voy a hacer es voy a cargar, ¿sí?, esta agrupación a mi data frame salida. Entonces, ¿qué hago? Salida es igual a lo que tenga salida, agregándole, utilizo la función append, lo que tiene agrupación y le digo que ignore los índices. Ejecutamos, no me da error. Él finalmente lo que hizo acá es generó una estructura de datos que tiene cada una de las porciones resumidas. Podemos ver aquí abajo, si yo hago un display de salida, que tengo todos los tamaños de pizza con las cantidades que fueron pidiendo. Pero ¿qué pasa? Yo tengo esta porción para los primeros 10.000 registros. Tengo la misma porción para los siguientes 10.000 registros, así sucesivamente hasta llegar a los 48.620 registros. Entonces, ¿qué vamos a hacer finalmente? Como tengo la información acá y tengo que volver a agruparla, voy a generar una variable que se llama resumen, que va a hacer de nuevo la agrupación de quién. De salida, agrupame nuevamente por piece id, que es esta columna de acá, sumame la columna cantidad, resete al index y quiero que lo ordenes por cantidad de manera descendente. Ejecutamos,
Esto genera la estructura final y ahora podemos verificar que tenemos, fíjense, la misma cantidad de registros que teníamos en la opción de lectura de la transferencia de una vez. La pizza Big Meat de tamaño S se vendió 1914 pizzas, que es lo que podemos ver también aquí arriba. Entonces, llegamos al mismo resultado, pero acá estamos utilizando un parámetro que nos permite, recuerden, particionar los datos en porciones que nosotros definamos. En este caso, ejemplos prácticos, definir partir en pedazos de 10.000. Si ustedes trabajan con bases de datos grandes, pueden definir porciones de 1.000.000 de registros, 500.000 registros, lo que ustedes vayan necesitando. Y de esta manera pueden leer estructuras de datos realmente grandes y van procesando la información por pedazos. Espero que te haya gustado el video. No olvides dejar un comentario si quieres que profundice en algo más y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.